¿Qué tal están? Ahí estoy observando ya algunas de ustedes, algunos también, ya han colocado ahí sus fotos y pues está bien que atender esa situación. Yo recuerdo que les había pedido favor porque, pues aunque uno mire solo fotitas, pero sabe que hay alguien ahí detrás, a veces mira uno solo la A, la B, lo que sea, que identifican en cuanto a los contactos a las personas, pero por lo menos con las fotitas se ve bien. No les pido yo que pongan su cámara, su imagen, así como yo hoy me voy a excusar de presentar, de presentarme con respecto a esto de la cámara, porque necesito usarla, necesito utilizar el esto. De todas maneras, no me puedo conectar por alguna razón como esta cosa de la cámara, pero por lo menos me oyen, y como mi propósito de hoy es que trabajemos en este plan de repaso, entonces les doy la bienvenida. Yo les agradezco el favor de su atención y vamos a empezar con este repasito, a ver cómo nos toca. ¿Dónde está? Hay algo que me está fallando aquí. Estoy tratando de presentar mi escritorio, pero algo no me está saliendo bien. Tal vez me voy a tener que volver a salir y volver a entrar, pero que no encuentro dónde está mi... Miren, creo que me voy a desconectar y me vuelvo a conectar en un ratito vuelvo a entrar para que me salga todo correcto, ¿sí? Que no encuentro mi presentación y vamos a ver si ahora no está. Permitime, me voy a salir y regreso en un ratito, ¿sí? Está bien, Lick, no tenga problema.
Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Lick. ¿Sí? Lick. Ay, Dios, cómo me costaba hoy. De veras que... Qué bueno que finalmente. Y vamos a ver si ahora pueden ver mi pantalla. Sí, Lick. Sí, Sí se ve, Qué bien. Lick. Entonces, finalmente, y evidentemente yo no aparezco ahí, ¿verdad? Solo pregunto. No, Lick, no Es que, aparece. mejor así, porque por estarle dando a la camarita creo que es que no me funcionaban las cosas, pero lo que nos interesa esta noche es trabajar. Como ves, aquí les presento este ejercicio en plan repaso, que claro, es una fecha no oficial. Les agradezco yo su presencia, el esfuerzo que cada uno hace de estar aquí. Les cuento que tuve a primera hora una situación muy parecida, solo modifiqué no el contenido, pero sí el aspecto de la presentación, porque las diapositivas las tenía editadas de otra manera, pero no se veía el cursor y aquí sí me sirve. Entonces, por eso la ves tú en blanco y negro, pero no es que la acabe yo ahorita de hacer. Lo que sí hice fue quitarle el color y toda la edición que tenía para que podamos trabajar, porque me costó mucho a primera hora. No se miraba el cursor por el color de fondo que tenían las diapositivas. La actividad de esta noche pretende dar una noción de la manera en que presenta su servidor los cuestionamientos en los exámenes que hace. Y yo así, en verdad, esta es mi manera de cuestionar, esta es mi manera de poner las preguntas en los exámenes. Y ¿qué les puedo decir? No les prometo que sean exactamente estas las preguntas, pero sí básicamente la forma, valiéndome de que ahora vamos a tener los profesores esta herramienta para poder dirigirles los exámenes, los cuestionarios en manera electrónica, y que los programas estos ofrecen la facilidad de calificar automáticamente. Yo voy a utilizar la opción de que sea el programa el que califique, y en virtud de eso voy a hacer un tipo de instrumento de medición que sea fácil de contestar en términos de lo práctico, porque eso sí, ya en el fondo no sé si les va a ser sencillo o fácil. Eso va a depender evidentemente de lo que cada uno haya estudiado, pero va a ser muy bonito, muy fácil de responder, porque solamente deben consignar un puntito en las opciones que les salgan. Así de esa manera lo que yo busco es que la herramienta pueda calificarme y evitar el error humano. Así las calificaciones que me dé el programa únicamente las copio y las paso. Solamente le doy, ahí sí, un copy paste y lo pongo en la cartelera virtual. Me evito de esa manera las revisiones, que claro las pueden pedir y yo se las doy, pero serían inútiles porque quien va a haber calificado es la máquina, y esa sí no se va a equivocar. Entonces, ¿cómo va a ser el examen? Más o menos tendrá preguntas como la siguiente. Voy a hacer un poquito más grande esto a fin de que podamos trabajar. Yo creo que ahí se mira. Esta sería un tipo de pregunta, mira. Eran los consejos de los senadores a los magistrados en ejercicio de su autoridad. Llegan en algunos momentos de la historia de Roma a sustituir a los comicios en sus funciones, y en la época de Adriano se convierte en la fuente del ius civili. Entonces aquí la respuesta ya está escrita, la ves tú aquí, son los senado consultos. La idea que yo aquí les preguntara, pero se me quedó porque en la clase anterior lo hicimos y entonces ya no me dio la opción de escribírselas, y pues ahí está.
son los senadoconsultos. Esa es la respuesta correcta. Si esta pregunta fuera este mismo el examen, probablemente el formato incluiría una serie de opciones. Así, por ejemplo, podría ser los senadoconsultos, los y entonces ahí tendrías tú que marcar cuál sería la respuesta correcta de estas opciones. En el examen así de hecho aparece, ya solo le tendrías que poner, no sé, un puntito ahí a la par en un cuadrito que aparece. Todos hemos visto eso, pero yo se los hago un poquito. Ustedes tratan de ser ilustrativo en esto. Así, distinguidos jóvenes, es básicamente el formato en el que aparecen mis preguntas en los exámenes. De esa forma, claro que el que es Aragán puede decir, pues yo adivino y no voy a estudiar mucho porque qué fácil. Pero la cuestión no es que facilitarle la cosa a los haraganes. La situación es que uno sí estudie, ¿verdad? Pues hasta ahí yo puedo saber que eran los senadoconsultos. Recuerdan que recientemente estudiamos esto de que los senadores, el Senado podía dirigir a los magistrados precisamente sus consejos. Y los magistrados en ejercicio, que los magistrados eran los cónsules y los pretores, podían darle trámite y acatar o no el consejo. Si lo acataban, se convertía el consejo en una ley, el consejo que habían dado a los senadores. Y entonces a eso se le llamó senadoconsultos. Lo vimos hace una semana, creo yo. Así, entonces, ya superada la primera muestra que les doy de cómo van a ser, pasemos a otra pregunta. Esa creo que si no está, bueno. Aquí, ay Dios. Coño. Ahí está. ¿Cuál fue la organización de los ciudadanos más antigua existente en tiempos de la monarquía? De la monarquía. Ahora sí quisiera la intervención pues de los jóvenes, de las señoritas, y ya cuando alguien se equivoque o si aciertan, pues entonces la escribimos. Les dejo la palabra, jóvenes, señoritas. ¿Sí me escuchan? Sí, Lick, sí se escucha. Por un momento sentí Sí. Bueno, entonces háganme favor. ¿Cuál fue la organización de los ciudadanos más antigua existente? O sea, esa organización existió en tiempos de la monarquía. Esto lo repetía hasta la saciedad. Me recuerdo yo en las primeras clases, cuando vimos que efectivamente los ciudadanos se organizaban de una manera para poder ellos, en asambleas populares, asambleas del populus. Acordaos que el chives eran ciudadanos, populus el pueblo, pero ellos, los ciudadanos, se organizaron en asambleas y que tenían como función fundamental esas asambleas de ciudadanos aprobar las leyes que presentaban los magistrados y también elegir a sus autoridades. Entonces, ¿cómo se llamaron esas? Aquí específicamente la pregunta es ¿cuál fue la organización de ciudadanos más antigua?
y hasta te doy la pista de que existió en tiempos de la monarquía, ¿sí? Esto fue en la época arcaica, ¿verdad? En la época arcaica del derecho romano, exacto. Entonces, es en la época arcaica del derecho romano, pero la organización más antigua de ciudadanos, ¿cuál fue? Los juristas, Lick. Hombre, No. si los juristas eran los prudentes, aquellos a los que se les daba la autoridad de discernir sobre lo justo y lo injusto. Pero aquí se refiere a la organización de ciudadanos. Lick, los comicios. Los comicios. Ahí licenciado. está. Pero los Comicios, hubo, ¿verdad? Exacto. Pero los comicios no es la respuesta correcta. Hay que ser más específico porque te pide más. Los comicios por curias. Exacto. Entonces ponemos aquí los comicios por curias. Vimos que al principio efectivamente hubo en Roma se organizaron por curias, ¿verdad? En atención a que habían 3 ciudades y tal cosa, y entonces de las curias se integraban tribus y después de eso devino que se organizaron comicios por tribus y después cuando terminaron los comicios por tribus, entonces empezaron los comicios por centurias, pero la más antigua dijimos que fue, en su oportunidad lo mencionamos, los comicios por curias. Muchas gracias al joven. Esa es la respuesta correcta. Bueno, así se denominaba, fijaos bien, en términos generales, a quienes no forman parte del pueblo romano. Espero la participación. Lástima que no les puedo ver así las caritas o la pantalla entera, porque entonces le preguntaría a cada uno, ¿verdad? O a alguien. Buenas noches, Lick. Los latinos. Buenas noches. Pues los plebeyos, ¿me dijiste tú? Sí. Bueno, lo que pasa es que los plebeyos efectivamente eran romanos, tú, porque acordate que Roma se forma de la fusión de los etruscos y de los latinos. Bueno, y de los etruscos surgen el estrato de los patricios y de los latinos surge el estrato de los plebeyos, pero ambos son ciudadanos romanos. Aquí se pregunta a quienes no forman parte del pueblo romano. Buenas noches. ¿Extranjeros, Lick? ¿Eran los extranjeros? Exacto, los extranjeros. Ahí sí ya me pongo contento, mira, porque los extranjeros. Porque en principio, efectivamente, como ves tú aquí, en términos generales, ¿verdad?, se les denomina a los que no forman parte del pueblo romano. ¿Por qué en términos generales? Porque yo podría decir peregrino. El peregrino no es parte del pueblo romano. También podría mencionar a los bárbaros, pero los bárbaros no eran parte del pueblo romano, pero no es en términos generales. Ahí estamos especificando aquí les dije, a los bárbaros, que eran los que se oponían, los enemigos de Roma, los que eran hostiles a la dominación romana. Entonces, en términos generales, todo el que no era romano era extranjero. Muy bien. Esta clase, que es la sección F, regularmente, perdón, que tengo un poquito de garganta. Esta clase, que es la sección F, fíjate tú, siempre me ha gustado más que las otras secciones que tengo a mi cargo, a pesar de que aquí no los tengo presentes, pero se siente una diferencia con respecto a otras secciones, como que estudiaran más. Lick, Entonces, una pregunta. Sí. Perdón. Buenas noches, Fernanda le saluda. Solo una consulta. En cuanto a los plebeyos, tengo una duda, porque cabal me surgió con la pregunta que usted hizo ahorita. Esa era la clase social más alta y estaba conformada de diversos como orígenes, ¿no? Es que, o no era así. Y entraban los extranjeros o... Bueno,
Está bien, ya entiendo más o Ajá. menos entiendo tu pregunta. Ajá. Lo que pasa, vamos a ver, con esto de los extranjeros. En principio, el pueblo romano se integra de ciudadanos. Es que aquí solo hago un paréntesis, ¿verdad? Para no, Ajá. es solo para explicar, ¿no? Es esta la razón. El pueblo romano Ok. se integra de ciudadanos. Bueno, Populi. ¿quiénes serían los ciudadanos? Los populus. Los ciudadanos son chives y el pueblo Populus. es populus. Populi. Muy bien, pueblo igual Conformada por populus. patricios y plebeyos. Ahora, eso, ahí estamos. Ahora, el populus, ay Dios, es igual a decir patricios y Ok. ¿cómo pones plebeyos? Así va. Patricios y plebeyos. Plebeyos con Y. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estos, acuérdate que los patricios era igual a la descendencia de los etruscos y los plebeyos Eran de los- Eran latín. de los latini o de los latinos. Y ellos, etruscos, los etruscos más los latinos era igual a decir los romanos, ¿verdad? Que son el populus, como hemos puesto aquí al principio. Entonces, lo que sucede con los plebeyos es que es una etnia, pues, igual que los etruscos, era más que ambos eran, en cuanto a clases sociales, ambos eran esclavistas, eran la clase dominante, solo que venían de diferente origen étnico. Así sería la situación. ¿Con eso estamos, Fernanda? Sí, ya lo entendí. Sí, ahí estamos. Gracias. Bueno, para servirte. Entonces ahora tenemos, esto ya lo pasamos, ¿no? Sí, los extranjeros, nos toca esta. Eran aquellos a quienes podía concedérseles la libertad mediante un acto formal llamado manumisión. Buenas noches. Chiuyuri. Ay, perdón, ¿dónde voy? Los extranjeros. Aquí voy, va. Ajá, Eran serían aquellos los- a quienes podía. Los esclavos. Bueno, entonces, ¿quién más me dice otra respuesta? Efectivamente son, es que si se les puede conceder libertades porque son Los cautivos. esclavos. Es que fíjate tú, ¿a quiénes podía concedérseles libertad? Si no tienen libertades porque son esclavos, y en ese tiempo únicamente habían esclavistas y esclavos. Aunque fueran, mira, las clases sociales solo eran esclavistas y esclavos. Los demás son estratos sociales, los que hemos visto, la composición social. Son estratos, pero clases sociales solo habían esclavistas, que eran los de la clase dominante. En el caso de los romanos son los patricios y los plebeyos. Todos los demás son esclavos. Bueno, y habían esclavistas extranjeros y esclavistas que eran extranjeros también, pues eso es verdad. Pero lo que aquí esta pregunta, pues está chupado, la respuesta está chupada porque, mira, si no tenían libertad, a quienes podía concederse la libertad, pues uno ya sabe que no tienen libertad. Entonces tenía que ser los esclavos.
Ahora, ¿te acordás tú que a los esclavos una vez se les concede libertad, pueden llegar a ser ciudadanos? Sí, pero integran otro estrato social. ¿Cómo se llamaba? ¿Libertos? Ah, sí, es mi cielo. Los libertos. Los libertos. Los esclavos que habían sido manumitidos, aquel que había sido esclavo, pasaba a integrar ese estrato de los libertos. Muy bien. Entonces, mira, podría ser, esto es lo mismo que te digo, solo que sin las letras, tú podrías encontrar en el formato de mis exámenes esta disposición, por ejemplo. Entonces, así exactamente sería, y tú solo tienes que marcar con un punto, seguramente va a ser un punto o una X. Regularmente es un punto con el que se rellena, hay un cuadro de diálogo que tú tienes que marcar. En esta pregunta es la ley que declara quién dispone de una cosa propia, por ejemplo, el testamento, por el que un padre de familia determina cómo va a repartirse su patrimonio entre sus herederos. Entonces tienes esas opciones: la ley privada, la costumbre, el jus. Ley privada. Ah, muy bien. Aquí, pues muy bien, no había mucho que perderse, pues la ley privada, mira. Y así, por eso te decía yo que si uno ya tiene las opciones, le pones tú el punto a la ley privada y así lo consignas, seguramente, pues claro que el programa te lo tiene que poner bueno. Y entonces yo ahí ya no tengo nada que ver, y para eliminar el error humano, básicamente es que lo haga así. Ahora, muy bien, igual puedo poner unas series que sean de falso y verdadero, solo que creo que se los muestro nada más porque no creo que en las opciones que nos da nuestro programa vaya a estar una manera de hacer esto, pero pueda que sí, que en todo caso te quiero referir que yo estudié antes de entrar a la universidad a ser profesor. Pasé por cursos de formación docente, específicamente para ser docente en la universidad. Y ese curso, que fue dirigido, fue patrocinado por una organización de los Estados Unidos que se llama no me recuerdo cómo es, pero tiene USAID, USAID se llama. Y también por unos creo que fue por el gobierno de Finlandia que patrocinó eso, no me recuerdo, pero en tiempos en los cuales fue en los cuales fue decano Estuardo Gálvez, hace muchos años, se dio esa participación ahí por el año 2000. Como consecuencia de haber aprobado esos cursos, entré ya siendo yo profesional y con estos cursos a una oposición en la que finalmente gané la oposición, y desde entonces soy profesor. Por eso es que yo ingresé a la carrera docente en el año 2001, en mi fecha de ingreso, por cierto. Yo ingresé en 2001. Y entiendo de estas situaciones de elaboración de instrumentos para la medición. Dentro de estas series de falso y verdadero, realmente no me gusta utilizarlas porque se convierten en una de las series más difíciles para el estudiante, porque deben llevar un factor de corrección que le pesa mucho al estudiante comprender. Yo creo que a veces es porque no leen bien las instrucciones, pero no se allanan de todas maneras a obedecer las instrucciones y hacen precisamente lo opuesto a las instrucciones. Y claro, como están advertidos, se aplica un factor de corrección. En las series de falso y verdadero,
se les pone esta instrucción: identificar si lo expuesto en cada enunciado es verdadero o falso. Para ello, ¿qué debe hacer el sustentante? Colocar a la par del enunciado la letra B, caso sea verdadero. Si determina que es falso el contenido, ¿verdad? Entonces debe colocar la letra F. Y además, mira cómo está resaltado esto: consignar la palabra o las palabras que harían verdadero al enunciado. ¿Verdad? Y era ese. Las palabras que harían verdadero al enunciado. Ahí vamos a poner un ejemplo, pero siempre se pone esa advertencia: absténgase de adivinar. ¿Por qué? Porque fíjate tú que eso es lo que ha pasado en las series de falso y verdadero. La gente, si hay 10 preguntas de falso y verdadero, le pone a las 10 F o a las 10 B, y así se aseguran de sacar la mitad buena. Y eso es adivinar. Entonces, para el factor de corrección, para evitar la adivinación, uno pone esta advertencia: absténgase de adivinar. Si no está seguro o segura de su respuesta, deje en blanco la respuesta. Así sacará malo el ítem, ¿verdad? Ese ítem va a estar malo, pero no restará otros puntos. En cambio, si contesta F y lo hace mal, quiere decir que adivinó o trataba de adivinar. Cada respuesta errónea resta una respuesta buena. Y esto es a lo que no se ganan los estudiantes, mira. ¿Por qué se hace esto? Porque fíjate tú que no puedes tú saber que algo es falso. No puedes saber si algo es falso si no conoces lo verdadero. A contrario sensu, si tú conoces lo verdadero, sabes cuando alguien está mintiendo, cuando un enunciado es falso, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo. ¿Hernán Cortés fue el descubridor de América? Todos pondríamos F de falso, como dicen las instrucciones. Y como dicen las instrucciones, para hacer que este enunciado, fue el descubridor de América, sea verdadero, yo tendría que poner Cristóbal Colón, porque yo sé que el descubridor de América fue Cristóbal Colón. Todos sabemos que Hernán Cortés no fue. Hernán Cortés es un personaje también español, pero él sabemos que fue el conquistador de México. ¿Entendéis? De esta manera está bien. ¿Qué pasa si solo consignan así? Pues está mala, porque quiere decir que no sabían la respuesta correcta. Y lo que hizo fue adivinar. ¿Me entiendes, Méndez? Ay, Dios. Voy a tomar un traguito de agua, perdona. Bueno, perdón. Entonces, ya dicho esto, entrémosle a Guatemala. Mira esta pregunta. ¿Ves que está resaltado el derecho romano? La pregunta dice, el enunciado se lee: el derecho romano está constituido por todos aquellos escritos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano. ¿Qué me podéis decir? Los jurisprudentes. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo que te estoy preguntando yo? ¿Es falso? Porque estamos en falso y verdadero. ¿Qué es esto? Lo siento. Verdadero. Verdadero. Vamos a ver una dama. Ajá. Es falso, no, porque no fue Justiniano, sí. Es que Justiniano es el del Códex y todos esos. Bueno, otra opinión para aclarar. Yo les agradezco las participaciones. Licenciado, ahí tiene fuego la respuesta. Porque no solo fue eso lo que está constituido como derecho romano, sino también otros textos que no fue la compilación de Justiniano. Mira, pues, está bien. Ahora mira,
Fíjate que este enunciado, ves tú que dice, el sujeto de este enunciado es el derecho romano. Y afirma este enunciado que está constituido el derecho romano por todos aquellos escritos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano. Evidentemente, si yo supiera la palabra o palabras que hacen verdadero este concepto, yo tendría que saber, porque veamos, jóvenes, este ejercicio, porque para eso estamos aquí. Yo quiero que entiendan, ¿qué pasaría si esto no estuviera? ¿Cómo se lee ahora? Está constituido por todos aquellos escritos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano. Derecho romano. No, porque derecho romano era lo que decía ahí. No ves tú, es que mira, ¿Era el códex? no es derecho romano. Esto, Disculpe, ¿lo que sería cuerpo de derechos civiles? mire, ya van dándole, ya van calientitos van. Porque no es eso, los jurisprudentes fueron efectivamente estos que escribieron esto, mira. Aquellos escritos que escribieron los jurisprudentes, podría decir aquí, ¿ve? Porque estos eran las autoridades en el discernimiento de lo justo y lo justo eran los jurisprudentes. Pero ya van calientitos. Pero la cuestión es... Las instituciones que le llaman. Calientes, Las el códex, novelas. calientitos. Lic, ¿cómo es la ley de El digesto. Va ahí, al fin, dijo alguien, el digesto. Pero fíjate tú que ahí están ustedes como adivinando. Yo les invito a tomar notas, aparte en sus cuadernitos, porque yo no sé de qué manera, si ustedes ven mis clases o todas las clases, no importa cuál fuera que estén ustedes, que ustedes reciban, pero lo importante es tener un cuaderno a la par y tomar notas. Porque, claro, la gente se auxilia de tomarle foto en el caso de los que están frente a una computadora o hacer un screenshot del telefonillo ese, pero después ¿cómo lo miran? ¿Cómo estudian? Fíjate tú que aquí no debería de haber pierde, porque yo aquí sé que en cuanto a este enunciado, le tengo que poner que es falso. ¿Por qué? Porque yo sé que no, el derecho romano es más amplio y que la descripción esta descripción se refiere, cuando yo leo, está constituido por aquellos escritos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano, se refiere al digesto. Y esto es lo que haría verdadera la respuesta. Si en lugar de derecho romano, aquí dijera, ay Dios, que aquí lo hice al revés, esto, ¿ven? Digesto, se viniera para acá, entonces aquí habría que poner verdadero, ¿verdad? Si aquí estuviera así. ¿Me entienden ahora? Y entonces no tengo que agregar nada después de la B, porque ya no puede ser más verdadero esto. Pero en la manera en que se encuentra, ¿cómo estaba? Así. Tengo que ponerle que es falso, porque como decía un compañerito que intervino antes, el derecho romano no fue solo esto que está aquí descrito. El derecho romano fue muchísimo más que eso. Pero este enunciado se refiere a esta obra, al digesto. Por eso esta palabra, este término, este concepto, al ponerlo aquí en lugar de derecho romano, hace verdadero el enunciado este.
¿Ves? Y por eso es distinguida audiencia, distinguidos amigos, amigas. A mí no me gusta utilizar las series de falso y verdadero porque luego los estudiantes no se allanan a que han sacado malo tú. Y en realidad que hay que aprender a leer, pero ya en un nivel de como el que estamos, que es una educación superior, se supone que todos podemos leer y escribir bien. Veamos este otro ejemplo. Jus civili, evidentemente como esto es lo que está resaltado, es lo que yo debo identificar si es falso o verdadero. Era el ordenamiento jurídico que se aplicaba exclusivamente a quienes no se consideraban como ciudadanos romanos, a los extranjeros, peregrinos y aquellos hombres libres sin estatus de chives. ¿Qué sería esto? Hablando de falso y verdadero. Falso. Falso. Bueno, entonces está muy bien. Falso, ¿por qué? ¿Por qué saben ustedes que es falso? Porque se aplicaba las leyes que se aplicaban era jus gentium a las personas que eran fuera de la ciudadanía. Es cierto, así es, compañero. Usted tiene toda la razón. Le felicito, 100 puntos para el joven. Es falso porque yo sé que el derecho que se le aplica a los extranjeros, o sea, todo este listado que aparece ahí es el jus gentium. El jus gentium o gentium es con N o M. Gentium es con M, ¿va? M. O derecho, Con Emily. derecho de gentes. Ya si me ponen jus gentium o derecho de gentes, ¿qué es lo que quiere decir? Está bien. O jus gentium. Pero ya ves, así es. En castellano nos entendemos muy bien. Y fíjate, esta era la idea. Esta es la misma. Esta se me repitió. Ahora esta. ¿Ves? Siempre lo que está resaltado es lo que hay que cambiar o verificar en su defecto. Códex constituye la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiese ningún aspecto contradictorio o anticuado entre las leyes imperiales y el jus. ¿Qué va a hacer? ¿Verdadera, Lick? ¿Verdadero o falso? Verdadera, dice la dama. ¿Alguien más? Lick, creo que es falsa porque donde se ponen las leyes sería el de las novelas, ¿no? Bueno, sí es falsa, mi cielo, pero no es por esa razón. Licenciado, es falsa porque Introdujeron la alteración. compilación de las leyes de los emperadores. Bueno, eso es, tú sí sabes que el códex es la compilación de las leyes de los emperadores, pero acuérdate que la instrucción que uno recibe aquí, la instrucción dice que debes consignar las palabras que harían verdadero el enunciado. Aquí, ¿qué palabra o qué concepto es el que hace verdadero este enunciado? Constituye la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano. Ahora ya sabemos que es falsa, porque yo ya de tonto se los dije. Porque en realidad ya vimos, ya les dije que es falsa por un error. No se los debía haber dicho, pero sí es falsa. Pero entonces uno ¿Es una debe... interpolación, Lick? Sí, esa noche lo vimos. Anoche vimos que eso es falso porque se refiere a las interpolaciones, ¿verdad? Así es, y había hasta un término en latín que se refiere a las interpolaciones, ¿se acuerdan? Pero bueno, el término en latín no importa. Las interpolaciones, que son, así se le llama, como estamos en una materia, nuestro curso,
¿cómo se denomina? Derecho romano. Pues todos sabemos que aquí se refiere a las interpolaciones del derecho romano. Ayer, cuando explicamos las interpolaciones, yo me permití... Es la emblemata triboniani. Sí, emblemata triboniani. La emblemata triboniani. Muchas gracias. Emblemata triboniani, que es igual a decir interpolaciones. Ayer que vimos esto, yo les decía, bueno, como estamos en el curso de Derecho Romano, se sabe que son las interpolaciones que se refieren a la emblemata triboniani, propias del derecho romano. Pero vimos que una interpolación es un remedio literario, una manera de alterar un texto, de alterar una obra, pues con el ánimo de corregirla, de dar una aclaración, etcétera. Una interpolación es eso. Y vimos, me permití yo, con mis limitados recursos, ponerles un ejemplo de una interpolación que se hizo en la obra de Don Quijote, pero un par de interpolaciones que hace él ahí. Pero a veces esto era. Y ahora bien, en alusión a lo que decía un compañerito, efectivamente el Códex, sabemos nosotros que sí fue una compilación de las leyes imperiales. Que la mandó a hacer Justiniano también sabemos. Que las instituciones también las mandó a hacer Justiniano, también sabemos. Que el digesto lo mandó a hacer Justiniano, también lo sabemos. Pero aquí no se refiere a esos libros, dice a la edición oficial de los compiladores. Bueno, se refiere a la obra, cuando habla de leyes imperiales, claro que esas leyes imperiales quedaron contenidas en una situación que se llama Códex. Y el ius quedó en el digesto. Pero aquí, como se lee la edición oficial, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones, entonces uno ya sabe que son las interpolaciones. Porque así se lee el sentido, ahí está bien expresado. Pasemos a otra preguntita. Yo creo que ya vamos a terminar. Bueno, la rogatio es propiamente la parte más importante de la ley. Aquí me voy a adelantar y les voy a poner que es verdadero. Porque ya viste tú que hace un par de clases, yo creo que fue la del jueves, no ayer, sino de la semana pasada, vimos que la rogatio sí era el contenido de la ley que emitía el magistrado. Ese es el contenido de la ley, pero no me referí en ese momento a que fuera propiamente la parte más importante de la ley, pero sí, evidentemente ese es el contenido, por lógica, esa es la parte más importante, ¿verdad? La rogatio es el contenido más importante de la ley. Pues ahí sería verdadero. Y no hay que agregar nada aquí porque, como te decía, no se puede hacer más verdadero ese enunciado. Pasemos a otra. Muy bien. La participación ahora sería: si la lex significó primariamente lo justo, luego designó las doctrinas elaboradas por los juristas para discernir la conducta justa, doctrina que era respetada y aplicada por los jueces para resolver los conflictos. ¿Qué dices tú? Todavía estoy en contacto, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Bueno, qué bien. Por un momento me asusté, pensé que se me había desconectado Entonces, ¿qué dicen de esto? Fíjate que si uno significó, ¿será que la lex significó primariamente lo justo? No. Que luego designó las doctrinas elaboradas por los juristas.
¿Verdad que no? ¿Por qué? Eso es lo que pasa, mira tú. A veces la gente en las cuestiones de falso y verdadero, ahí alguien podría poner F, pero no sabe la respuesta. Entonces, en realidad no sabe. Licenciado, si no estoy mal, es el use. Así es, no estás mal. No estás mal, eso es el use. Entonces aquí pones tú falso, porque tú sabes que el use significó primariamente lo justo. Y luego designó las doctrinas elaboradas por los genios para discernir la conducta justa. Eso es. Entonces aquí, para que esto fuera verdadero, debería de haberse puesto aquí el use significó, y entonces aquí sería verdadero. Pero en la manera que lo vimos originalmente, la lex, todos sabemos, esto lo pongo yo así como un paréntesis aquí, todos sabemos que la lex, perdón, que la lex es la ley, ¿verdad? La ley que es dirigida a la colectividad. Tiene el carácter de generalidad, ¿verdad? Por eso es la lex. ¿Se acuerdan de eso? Y a partir de eso, nosotros estudiamos en aquella ocasión, cuando vimos este punto, que había una ley privada y que también había una ley pública. Y ahí nos fuimos yendo en aquella fecha. Entonces, vamos a cambiar. Ya estamos por terminar nuestro ejercicio de esta noche. Esta situación de complementación, ¿verdad? Solo por un ejercicio que debemos tratar de llenar. Pero aquí me tienen que dar en el orden los libros. A continuación se le presenta un cuadro, el cual debe llenar con el nombre de cada uno de los libros que mandó a compilar el emperador Justiniano. Muy bien, ¿cuáles serían esos libros? El digesto. El código de Justiniano. El digesto, muy bien. El código de Justiniano, también llamado Códex, ¿verdad? Y las novelas. Digesto. El digesto. Ah, no, pero el digesto está hasta aquí. El novelae. Alguien me dejó abierto su micrófono. Bueno, las novelas van, pero hasta aquí. El último libro. Las instituciones de Justiniano. Muy bien. Las instituciones. Así quiero que me lo pongan o que se los aprendan. Las instituciones. Como todo esto lo mandó a hacer Justiniano, pues de Justiniano, ¿va? De Justiniano. Porque todo esto lo mandó. El digesto también le podrían poner ustedes de el digesto de Justiniano. Sí, todo lo mandó a hacer este. Ahora, las novelas, ya no sé dónde Justiniano, porque esas son leyes que se descubrieron en la Edad Media y que comprenden leyes imperiales que no quedaron contenidas en este libro. Entonces, las novelas son de la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿cómo se le denominó? ¿O fue conocida a esa... ¿Cómo se le denominó o fue conocida? Cuerpo del derecho. Cuerpo del derecho. ¿Cuerpo? ¿Qué me decía ahí un joven? ¿Cuerpo? Cuerpo del derecho. Canónico. Bueno, pero sí. Cuerpo del derecho. Pero Cuerpo del derecho civil. Derechos civiles. muy bien, de derechos civiles. Ahí estamos. Y eso sería. Así sí.
fíjate, de esa manera habríamos completado bien. Pues fíjate que aquí termina, yo creo que aquí termina, sí. Ya no hay más. Por hoy ya son las 7, no hombre, las 8 de la noche con tantos minutos. En un día de descanso les agradezco que hayan participado en esta actividad y qué bueno porque así pudimos aclarar algunos puntos. Si alguno tiene algún comentario final antes de despedirnos. Sí, solo perdone una consulta, nos va a apoyar con subir siempre las presentaciones que dijo que este fin de semana. Bueno, fíjate tú que ahora sí creo que me voy a animar un poquito a hacerlo. Te voy a decir que de lo visto, yo considero que la gente no toma notas cuando está en clase, pero deben aprender a tomar notas en un cuaderno, porque mi obligación, en verdad, es dar la clase, y ya las di. Como lo he ofrecido, con mucho gusto se las voy a compartir como una cuestión de apoyo. Pero fíjate que yo me doy cuenta que la gente, de todas maneras, no... Por eso está buena estas actividades, esta interacción que tenemos, para que aclaremos algunas cosas. De mi parte, yo les ofrezco entonces siempre el apoyo para que puedan tener ese material y así estudien, pero no deben esperar necesariamente eso en el futuro, porque la cuestión es que uno tome las clases y tome sus notas. Y hay gente bien inteligente que no necesita notas ni de nada. Fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis, y no es por alabarme, pero habemos personas que recibimos la información de manera diferente, comprendemos. Hay gente que es muy buena para los números, hay gente que aprende de solo oír, hay gente que con la vista, no sé, tiene privilegiados algunos sentidos. En el caso particular mío, yo tuve muy pocos cuadernos y muy poca necesidad de llevar notas escritas, porque todo se me quedaba de las clases, y con una leída que le diera yo a los libros o a los códigos se me quedaban las cosas. Pues evidentemente era más joven y también tenía mucha disposición para las cosas teóricas, pero hay quien tiene más habilidad para las matemáticas, para el dibujo, para las artes, cosas así. Al final de cuentas, agradezco a la distinguida dama que me haga esa pregunta. Yo sí las voy a poner, las voy a apoyar finalmente con un resumen de las diapositivas de las clases anteriores, pero ya ven que yo me doy cuenta en los repasos que hago que la gente no pone atención, y les invito a tomar corrección de su actitud ante la forma de llevar, no solamente mi clase, pero todas sus clases. Hay que tener un cuaderno de esos que le dieron en llamar universitario. Es un cuaderno con espiral y uno ir tomando sus notas. Así se les va a facilitar la cuestión. Entonces, con mucho gusto voy a apoyarles, dama, en darles esos links y subirles un resumen, porque no va a ser las clases. Sí les apercibo de que ya vi que hay unos compañeritos, no les juzgo mal, pero felicito su intención de poder grabar las clases, está bien. Yo sé que por ahí andan unas en YouTube y todo eso. En tanto sean para el beneficio académico, y es lo que yo puedo decir, les exhorto a estudiarlas, a verlas y pues en resumen las diapositivas con gusto. Gracias, Lick. Solo puedo molestarlo, me podría poner la última diapositiva, solo me faltó copiar algo. Perdón. Con mucho gusto. No, hombre, aquí está. Esta no. Qué molesta. No, sí, es que yo le dije la última, ¿verdad? Entonces. Esta. Gracias. Esta es. Ahí. Bueno, pues en ese orden que aparece aquí, si ves tú ese cuadro, así me lo deberías de consignar, ¿verdad? Ok. Pero
Bueno, si lo ponen revuelto, pues uno entiende también. No sé, la cosa es que no se repitan. Y entonces a todos los demás amigos y amigas, les deseo feliz descanso, feliz fin de semana, que lo pasen bien con Licenciado, la una gente pregunta. que los quiere. ¿Qué manda? Licenciado, una pregunta. ¿Su examen va a venir así de falso y verdadero o solo fue una interacción? Pues yo no sé. Fíjate tú que no les puedo prometer nada porque al estudiante lamentablemente no se le puede mirar así como les prometí las diapositivas. Y ahora les tengo que cumplir. Y los estudiantes exigen eso. Entonces la verdad es que yo voy a tratar, eso sí te aseguro, de dirigir un instrumento de medición que lo califique la máquina al 100% para que no haya revisiones. Y si las piden, sea inútil la revisión porque no haya error. No va a haber. Eso te puedo garantizar. Bueno, si ya no hay más participación, les agradezco su presencia, el que hayan atendido la convocatoria. Les invito a descansar y nos miramos el próximo jueves. Un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez. Les deseo feliz noche y salúdenme a toda su familia con permiso. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que la pasen bien. Estamos para servirles. Vamos a ver cómo. Ahí está. Bueno. Ahora sí, feliz noche para todos, con permiso. Feliz noche, Lick.